¿Alguna vez has sentido que, a pesar de orar, meditar o esforzarte por ser mejor, la paz interior parece alejarse cada vez más? En este video descubrirás los errores más comunes que nos separan de la verdadera paz espiritual y cómo podemos superarlos. Acompáñanos en esta historia épica y transformadora, que te hará reflexionar sobre tus decisiones, tu fe y tu conexión con lo divino. Al final, encontrarás herramientas prácticas y profundas para acercarte a la serenidad que tanto anhelas. Quédate hasta el final y descubre cómo recuperar la paz que tu corazón busca. La primera vez que Elías sintió que la paz se le escapaba no fue con un grito ni con una tragedia visible. Fue con un silencio extraño que se instaló en su pecho una mañana cualquiera, mientras el sol entraba por la ventana y todo parecía estar exactamente en su lugar. Tenía trabajo, tenía salud, tenía personas a su alrededor. Sin embargo, algo estaba roto por dentro. No sabía explicarlo, pero lo sentía como una grieta invisible que crecía lentamente. Ese día caminó por la ciudad como siempre, rodeado de ruido, pantallas y conversaciones ajenas. Rezó de memoria, sin atención, como quien repite una contraseña olvidada. Y ahí cometió el primer error, aunque aún no lo sabía: confundir costumbre con conexión. Pensó que por repetir palabras antiguas estaba cerca de Dios, cuando en realidad su corazón estaba ausente. La paz no se pierde de golpe, se extravía cuando dejamos de escuchar. Elías había aprendido a llenar cada vacío con distracciones. Cuando la inquietud aparecía, encendía el teléfono. Cuando la culpa asomaba, trabajaba más. Cuando el cansancio del alma lo tocaba, se decía a sí mismo que no tenía tiempo para detenerse. Así fue normalizando el ruido interior. Y ese fue el segundo error: huir del silencio, sin saber que ahí era donde Dios solía hablarle. Las noches se volvieron largas. Se acostaba cansado, pero no descansaba. Su mente repasaba decisiones, palabras dichas sin amor, promesas rotas. Aún así, evitaba mirar hacia adentro. Prefería señalar al mundo, a las circunstancias, a las personas que lo habían herido. Y sin darse cuenta, cometió otro error profundo: culpar afuera lo que se estaba quebrando adentro. La paz espiritual no se rompe por lo que nos pasa, sino por lo que dejamos crecer en el corazón. Una tarde, mientras caminaba bajo un cielo gris, recordó cómo antes encontraba consuelo en una simple oración sincera. Ahora esa memoria le dolía. Había dejado que el orgullo le susurrara que podía solo, que no necesitaba rendirse, que pedir ayuda era señal de debilidad. Y ese orgullo, silencioso y elegante, se convirtió en una muralla entre él y la paz que tanto anhelaba. Esa noche, al mirarse al espejo, Elías sintió miedo. No del futuro, sino de sí mismo. Algo estaba por romperse, o quizá por revelarse. Porque cuando la paz se aleja, no lo hace para castigarnos, sino para mostrarnos el camino de regreso. Y justo cuando creyó tocar fondo, una pregunta empezó a arder en su interior, anunciando que el verdadero viaje apenas comenzaba. La pregunta no lo dejó dormir. No fue una frase clara, sino una sensación que le oprimía el pecho y le revolvía los pensamientos. ¿En qué momento me alejé tanto de la paz que decía tener? Elías dio vueltas en la cama hasta que la oscuridad empezó a perder fuerza y el primer indicio del amanecer se filtró por la ventana. El mundo aún estaba en silencio, y por primera vez en años no buscó refugio en una pantalla ni en un ruido externo. Algo dentro de él sabía que huir otra vez solo profundizaría la herida. Se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio lo alcanzara por completo. No fue un silencio amable. Fue incómodo, pesado, casi amenazante. En ese vacío comenzaron a surgir recuerdos que había empujado al fondo durante mucho tiempo, conversaciones que terminó abruptamente por orgullo, personas a las que nunca volvió a llamar, palabras duras dichas en momentos de ira que jamás intentó reparar. Cada recuerdo llegaba sin permiso, como si el alma, cansada de esperar, hubiera decidido hablar por sí sola. Sintió un nudo en la garganta cuando comprendió uno de los errores más sutiles que había cometido: posponer el arrepentimiento. No porque no supiera que estaba mal, sino porque siempre creyó que habría un momento mejor, más cómodo, menos doloroso para enfrentarse a la verdad. Se dijo demasiadas veces que después lo arreglaría, que más adelante pediría perdón, que cuando tuviera más tiempo volvería a Dios con el corazón completo. Pero el después nunca llegó, y la paz se fue diluyendo en esa espera interminable. Mientras el cielo comenzaba a aclararse, Elías recordó promesas que había hecho en noches difíciles, cuando el miedo lo llevaba a orar con lágrimas sinceras. Promesas que olvidó en cuanto la vida volvió a estabilizarse. Ahí comprendió otro error que había marcado su camino: buscar a Dios solo en la urgencia y olvidarlo en la calma. No fue un rechazo consciente, sino una negligencia lenta, casi invisible, que fue enfriando su fe hasta convertirla en rutina.
El peso en su pecho aumentó al darse cuenta de cuántas veces había negociado con su conciencia. Se repetía frases tranquilizadoras: no es tan grave, Dios entiende, no le hago daño a nadie. Pero cada una de esas excusas era un paso más lejos de la paz. Porque la paz espiritual no nace de justificarnos, sino de vivir con coherencia. Y esa coherencia, aunque incómoda, era la única puerta que aún no había querido abrir. Elías siempre había pensado que la paz era la ausencia de conflictos. Ahora empezaba a ver que era algo mucho más profundo, la armonía entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se vive. Y esa armonía estaba rota. Hablaba de fe, pero actuaba desde el miedo. Hablaba de amor, pero alimentaba resentimientos silenciosos. Hablaba de confianza, pero intentaba controlarlo todo, incluso a Dios. Ese desorden interior era el ruido constante que lo acompañaba incluso en los días aparentemente tranquilos. Cuando el sol terminó de asomarse, una luz tibia llenó la habitación. Elías cerró los ojos y respiró hondo. No sintió alivio inmediato, ni una paz repentina como había esperado tantas veces. Pero sintió algo diferente, algo más honesto, la verdad sin adornos. Y aunque dolía, también traía una extraña sensación de inicio, como si por fin estuviera dejando de mentirse. Sin embargo, justo en ese momento de claridad apareció una idea peligrosa, disfrazada de buena intención. Voy a arreglar esto solo. Voy a ser mejor. Voy a esforzarme más. Pensó que bastaba con disciplina y voluntad, que no necesitaba rendirse del todo ni pedir ayuda. No sabía aún que ese pensamiento, tan común y aparentemente fuerte, era otro error profundo: confiar más en sus propias fuerzas que en la gracia. Y sin darse cuenta, se preparaba para enfrentar una lucha aún más intensa, una en la que descubriría que la verdadera paz no se conquista, se recibe. Elías pasó el resto de la mañana con una sensación extraña, como si algo se hubiera movido por dentro, pero aún no encontrara su lugar. Salió de casa y el mundo siguió su curso habitual: gente apurada, bocinas, conversaciones sin rostro. Todo parecía igual, y sin embargo él ya no lo era. Caminaba con el pensamiento fijo en aquella idea que había nacido al amanecer: voy a arreglarlo solo. Le sonaba lógica, incluso admirable. Durante años le habían enseñado que la fortaleza consistía en no necesitar a nadie, en no mostrarse vulnerable, en cargar con todo sin quejarse. Y sin darse cuenta, había llevado esa misma lógica a su vida espiritual. Ese fue otro error silencioso pero devastador: confundir autosuficiencia con madurez espiritual. Elías creía que depender de Dios era para los débiles, para los que no podían sostenerse por sí mismos. Así que intentó convertirse en su propio salvador. Se propuso ser mejor, pensar mejor, actuar mejor. Hizo listas mentales de cambios, se impuso reglas, prometió no fallar otra vez. Pero cuanto más se exigía, más pesado se volvía su corazón. La paz no llegaba, al contrario, la ansiedad crecía. En su interior se desató una lucha constante. Cada error pequeño lo castigaba con dureza. Cada pensamiento negativo lo hacía sentir un fracaso espiritual. Empezó a vivir vigilándose, corrigiéndose, agotándose. Y ahí cometió otro error profundo: reemplazar la gracia por el perfeccionismo. Ya no buscaba una relación viva con Dios, sino una aprobación que nunca sentía suficiente. Su fe se volvió una carga, no un refugio. Recordó entonces cómo antes encontraba consuelo en saberse amado incluso con sus fallas. Ahora, en cambio, vivía con miedo a equivocarse, como si cada error lo alejara irremediablemente. Sin notarlo, había empezado a ver a Dios como un juez impaciente, no como un padre cercano. Y esa imagen distorsionada lo alejaba aún más de la paz. Porque cuando el amor se transforma en miedo, el alma se encoge. Esa tarde, Elías se encontró con alguien que no esperaba. No fue una conversación larga ni profunda, pero bastó una frase sencilla para estremecerlo: no tienes que cargar solo con todo. Esas palabras quedaron resonando en su mente durante horas. Le incomodaban porque tocaban justo el punto que evitaba reconocer. Había cerrado su corazón incluso a quienes podían acompañarlo. Pensaba que mostrarse frágil era fallar, cuando en realidad era el primer paso hacia la sanación. Al caer la noche, Elías sintió el cansancio acumulado de años de lucha interior. Comprendió que otro de los grandes errores que lo alejaban de la paz era rechazar la ayuda, tanto humana como divina. Querer ser fuerte todo el tiempo lo había dejado exhausto. La paz espiritual no nace del control absoluto, sino de la entrega. Pero entregarse implicaba soltar, y soltar le daba miedo. Antes de dormir, una pregunta distinta se formó en su interior. Ya no era ¿en qué momento me perdí?, sino algo más profundo y desafiante:
¿Qué estoy dispuesto a soltar para volver a encontrar la paz? Esa pregunta no pedía respuestas rápidas. Pedía valentía. Y Elías intuía que, para avanzar, tendría que enfrentar algo que llevaba años evitando, el rencor que aún guardaba en silencio, y que seguía envenenando su corazón desde dentro. El rencor no apareció de golpe en la vida de Elías. No llegó como una tormenta violenta, sino como una llovizna persistente que fue empapándolo sin que lo notara. Aquella noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos regresaron con una claridad incómoda. Rostros, palabras, momentos que creyó superados. Personas que lo hirieron, decisiones ajenas que cambiaron su rumbo, injusticias que nunca se resolvieron. Elías se dio cuenta de que había aprendido a convivir con ese peso, llamándolo carácter, memoria o incluso prudencia. Pero en el fondo sabía la verdad, había guardado rencor y lo había dejado echar raíces. Ese fue uno de los errores más corrosivos en su camino espiritual, aferrarse al rencor creyendo que así se protegía. Pensaba que perdonar era minimizar el daño, que soltar el enojo era permitir que lo volvieran a herir. Así que construyó murallas internas, convencido de que lo mantenían a salvo. Sin embargo, esas mismas murallas también lo aislaban de la paz. Porque el rencor no castiga al que nos hirió, castiga a quien lo carga. Cada recuerdo que regresaba traía consigo una mezcla de tristeza y enojo. Elías se sorprendió reviviendo discusiones antiguas, imaginando respuestas que nunca dio, justificando su silencio. Y comprendió otro error doloroso, vivir atado al pasado. Mientras su cuerpo avanzaba en el tiempo, su corazón seguía atrapado en momentos que ya no podían cambiar. La paz espiritual, entendió entonces, solo habita en el presente, no puede crecer en un corazón anclado a heridas antiguas. Intentó convencerse de que ya había perdonado, pero algo dentro de él se resistía. El perdón que había ofrecido era superficial, más un acuerdo mental que una decisión profunda. Decía las palabras correctas, pero seguía alimentando el resentimiento en silencio. Y ese autoengaño era otro error más. Confundir perdón con olvido, o peor aún, con negación. Perdonar no era fingir que no dolió, era decidir no vivir esclavo de ese dolor. Elías sintió como el rencor había moldeado su forma de ver el mundo. Lo había vuelto desconfiado, reactivo, duro consigo mismo y con los demás. Había afectado incluso su manera de orar. Sin darse cuenta, hablaba con Dios desde la queja, no desde la confianza. Y así, la oración dejó de ser un refugio y se convirtió en un desahogo cargado de reproches. Otro paso más lejos de la paz. En medio de esa noche inquieta, Elías se dio cuenta de algo aún más profundo. Al no perdonar, tampoco se permitía ser perdonado. Había levantado un estándar imposible, tanto para otros como para sí mismo. Y esa rigidez le robaba la ternura, la compasión, la capacidad de descansar. El rencor no solo cerraba puertas hacia afuera, también cerraba las puertas hacia adentro. Cuando el cansancio finalmente lo venció, Elías sintió una verdad clara atravesarle el pecho. Mientras no soltara aquello que lo hirió, no habría espacio para la paz que buscaba. No sabía aún cómo perdonar de verdad, ni por dónde empezar, pero comprendió que no podía seguir avanzando cargando ese peso. Y justo antes de quedarse dormido, apareció una nueva inquietud, aún más incómoda. Si perdonar a otros era tan difícil, ¿qué pasaba con el perdón hacia sí mismo? Esa pregunta, silenciosa y profunda, lo acompañaría al despertar. El amanecer encontró a Elías despierto, con los ojos abiertos y el cuerpo inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento despertara una verdad que aún no se atrevía a enfrentar. La pregunta de la noche anterior seguía ahí, suspendida en su interior, más pesada que cualquier recuerdo. ¿Y yo? ¿Me he perdonado a mí mismo? Nunca antes se lo había planteado con honestidad. Era más fácil señalar errores ajenos, incluso perdonarlos a medias, que mirar de frente sus propias fallas sin desprecio. Elías había construido una imagen dura de sí mismo. Se exigía perfección, coherencia absoluta, una fe sin tropiezos. Cada error personal lo vivía como una traición imperdonable. Y así cometió otro de los errores más silenciosos que alejan de la paz espiritual: negarse el perdón propio. Pensaba que castigarse era una forma de responsabilidad, que cargar culpa demostraba arrepentimiento. No comprendía que la culpa prolongada no sana, solo encadena. Mientras se preparaba para el día, recordó decisiones que todavía lo avergonzaban. Caminos que no tomó, palabras que dijo sin pensar, momentos en los que eligió el miedo en lugar del amor. Cada recuerdo venía acompañado de una voz interior implacable que le repetía que debía haber sabido más, hecho más, sido más. Esa voz no era la de Dios, pero él había confundido durante años con conciencia espiritual. Y ese error había erosionado lentamente su paz.
Elías empezó a entender que no perdonarse era una forma de orgullo disfrazado de humildad. En el fondo, se negaba el derecho a equivocarse, como si reconocerse humano fuera una debilidad. Así, vivía atrapado entre el pasado y un ideal inalcanzable. La paz, en cambio, habitaba en un lugar distinto, en la aceptación sincera de la propia fragilidad, acompañada del deseo de crecer. Durante la mañana, algo cambió en su manera de respirar, de caminar, de mirar. No fue una transformación espectacular, sino una grieta suave en su rigidez interior. Se permitió admitir que había hecho lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. No para justificarse, sino para entenderse. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió compasión por sí mismo. Esa compasión no borró los errores, pero los colocó en su justa dimensión. Sin embargo, perdonarse no era solo un acto interno. Implicaba enfrentar las consecuencias, reparar cuando fuera posible, y soltar la necesidad de castigarse eternamente. Elías comprendió que otro error común era confundir crecimiento espiritual con autoexigencia constante. La verdadera transformación no nace del desprecio hacia uno mismo, sino del amor que impulsa a cambiar. Al caer la tarde, mientras observaba cómo la luz se suavizaba, Elías sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio por soltar una carga antigua. Temor porque, al hacerlo, se quedaba sin una excusa para no avanzar. Si se perdonaba, ya no podía esconderse la culpa. Tendría que elegir conscientemente un camino nuevo. Y en ese momento comprendió que aún había otro obstáculo entre él y la paz: el miedo a confiar de verdad, no solo en Dios, sino también en el proceso que estaba comenzando. El miedo a confiar no era nuevo en Elías, pero nunca lo había llamado por su nombre. Siempre lo disfrazó de prudencia, de lógica, de madurez. Esa noche, mientras el día se despedía lentamente, comprendió que ese miedo era uno de los errores más profundos que lo había mantenido lejos de la paz espiritual. Confiar implicaba abrir el corazón, y abrir el corazón significaba exponerse otra vez a la posibilidad de fallar, de sufrir, de no tener el control. Durante años, Elías había intentado creer solo hasta donde se sentía seguro. Oraba, sí, pero con reservas. Se entregaba, pero a medias. Decía confiar en Dios, pero solo cuando el camino era claro. Ese fue otro error silencioso: querer fe sin riesgo. Había transformado la confianza en un cálculo, y la espiritualidad en una estrategia. Sin darse cuenta, había puesto condiciones al acto de creer. Elías recordaba cuántas veces había pedido señales, pruebas, certezas antes de dar un paso. Esperaba entenderlo todo antes de obedecer, controlar el resultado antes de entregarse. Y así, la fe se volvió rígida, incapaz de sostenerlo en la incertidumbre. La paz, en cambio, nunca prometió respuestas inmediatas, prometió compañía. Pero él había confundido ambas cosas. Mientras caminaba bajo el cielo oscurecido, Elías se dio cuenta de que su necesidad de control había invadido incluso sus relaciones. Quería garantizar que nadie lo decepcionara, que nada se saliera de su plan. Y cuando algo fallaba, su reacción era cerrarse, endurecerse, levantar barreras. Ese mecanismo, que creía protector, era otro error que lo alejaba de la paz: vivir a la defensiva. Un corazón siempre en guardia no sabe descansar. Poco a poco, comenzó a comprender que confiar no era ignorar el dolor posible, sino aceptar que incluso en medio de él no estaría solo. Confiar no era ausencia de miedo, sino decisión de avanzar a pesar de él. Y esa idea lo estremeció, porque implicaba soltar el control que tanto había cuidado. Soltar la ilusión de seguridad que, en realidad, nunca le había dado paz. Esa noche, Elías hizo algo distinto. No pidió respuestas, ni soluciones, ni garantías. Solo habló con Dios desde un lugar nuevo, sin fórmulas ni palabras perfectas. Admitió su miedo, su cansancio, su deseo de descansar de sí mismo. Y en ese acto sencillo comprendió otro error que había marcado su camino: buscar a Dios solo para que arregle las cosas, y no para caminar con Él. No sintió una paz plena, pero sí una quietud suave, como si el alma empezara a dejar de resistirse. Era el inicio de una confianza frágil, imperfecta, pero real. Sin embargo, Elías sabía que confiar de verdad también implicaría aprender a esperar, y que la impaciencia, esa vieja compañera, aún tenía mucho que decir en su historia. La paz estaba más cerca, pero todavía no había llegado. La espera siempre había sido una prueba difícil para Elías. Desde pequeño aprendió a moverse rápido, a resolver, a no quedarse quieto demasiado tiempo. Por eso, cuando decidió confiar un poco más, la impaciencia apareció casi de inmediato, reclamando su espacio. Esperar le parecía una pérdida de tiempo,
un vacío incómodo donde nada parecía avanzar. Y sin embargo, fue allí donde descubrió otro error profundo que lo había alejado de la paz espiritual durante años: querer resultados inmediatos en un proceso que necesita tiempo. Elías se dio cuenta de que muchas veces se acercaba a Dios con prisa. Oraba esperando cambios rápidos, señales claras, soluciones visibles. Cuando no llegaban, su fe se debilitaba y la frustración tomaba el control. Confundía el silencio con abandono, la demora con indiferencia. No comprendía que la paz no siempre llega como una respuesta rápida, sino como una transformación lenta y constante, casi imperceptible al principio. Esa impaciencia lo llevaba a compararse con otros. Miraba vidas ajenas, testimonios ajenos, caminos ajenos, y se preguntaba por qué a él le costaba tanto. Y sin darse cuenta, cometía otro error silencioso: medir su proceso con la historia de los demás. Cada comparación le robaba gratitud, le sembraba dudas y lo hacía sentir atrasado, insuficiente, fuera de lugar. La paz no sobrevive donde reina la comparación. Una tarde, sentado en un parque casi vacío, Elías observó cómo un niño intentaba levantar una cometa que se resistía al viento. No se frustraba, lo intentaba una y otra vez, con paciencia ingenua. Esa escena simple le reveló algo esencial: crecer, sanar, confiar. Todo necesita repetición, constancia y tiempo. Él, en cambio, se exigía llegar sin caminar, sanar sin esperar, creer sin atravesar la duda. Elías comprendió entonces que la impaciencia no era solo un rasgo de carácter, sino una forma de desconfianza. En el fondo, dudaba de que el proceso tuviera sentido. Dudaba de que el tiempo también pudiera ser un aliado. Y ese error lo llevaba a abandonar demasiado pronto, a cambiar de rumbo constantemente, a no profundizar en nada. Así, su vida espiritual se volvía superficial, fragmentada, incapaz de sostener la paz que tanto anhelaba. Esa noche, al volver a casa, Elías decidió quedarse quieto, no hacer nada extraordinario, no buscar respuestas nuevas, solo permanecer. Permanecer en el silencio, en la oración sencilla, en la espera incómoda. Descubrió que la paz no se fuerza, se cultiva, y como toda semilla, necesita tiempo bajo la tierra antes de asomar a la luz. Sin embargo, mientras aprendía a esperar, otra verdad comenzó a revelarse con suavidad, pero con firmeza. Había pasado tanto tiempo esperando que las cosas cambiaran, que había olvidado vivir plenamente el presente. Y ese descuido, ese vivir siempre proyectado hacia un después, era otro obstáculo silencioso entre él y la paz que comenzaba a germinar. Vivir esperando que algo cambie fue, durante años, la forma silenciosa en que Elías dejó pasar su propia vida. Siempre había un cuando todo mejore, cuando tenga más fe, cuando el dolor se vaya, cuando las respuestas lleguen. Y mientras tanto, el presente se le escapaba entre los dedos. Esa tarde, mientras caminaba sin prisa, comprendió que había cometido otro error profundo: posponer la vida en nombre de un futuro ideal. Creía que la paz estaba adelante, cuando en realidad siempre había estado aquí. Elías se dio cuenta de que incluso su espiritualidad estaba llena de aplazamientos. Oraba pensando en lo que sería después, no en lo que era ahora. Agradecía por lo que esperaba recibir, pero rara vez por lo que ya tenía. Vivía proyectado, nunca arraigado, y ese desarraigo lo mantenía inquieto, ansioso, incapaz de descansar. La paz espiritual, entendió entonces, no se encuentra en el mañana, sino en la presencia consciente del hoy. Mientras observaba a las personas pasar, notó algo que nunca antes había valorado: la vida seguía ocurriendo, con o sin sus certezas. Risas, conversaciones, pasos apurados, silencios compartidos. Todo era real, tangible, presente. Y él había estado ausente de su propia historia, atrapado entre recuerdos que dolían y futuros que aún no existían. Ese fue otro error que lo había alejado de la paz: no habitar plenamente el momento que se le había dado. Elías comenzó a notar cómo su mente saltaba constantemente de un pensamiento a otro, como si temiera quedarse quieta. Ese ruido interior lo agotaba. Comprendió que la paz no podía entrar en un corazón que siempre estaba en otra parte. La presencia no era pasividad, era atención. Era elegir estar, aun cuando el momento no fuera perfecto. Esa noche, decidió hacer algo simple pero radical para él: detenerse. Preparó una comida sencilla, comió sin prisas, sin distracciones. Escuchó el sonido de la casa, el latido de su respiración. En ese gesto cotidiano descubrió una verdad olvidada: lo sagrado no siempre está en lo extraordinario. Muchas veces habita en lo común. Y había pasado tanto tiempo buscándolo lejos, que no lo había reconocido cerca. Poco a poco,
Elías sintió una calma nueva, distinta a cualquier emoción intensa. No era euforia ni alivio repentino, sino una quietud amable. Comprendió que la paz no exigía que todo estuviera resuelto, solo que él estuviera presente. Pero junto a esa comprensión apareció otra inquietud. Para vivir plenamente el presente, tendría que aprender a soltar la necesidad de aprobación, esa voz externa que durante años había dirigido muchas de sus decisiones. Vivir esperando que algo cambie fue, durante años, la forma silenciosa en que Elías dejó pasar su propia vida. Siempre había un cuando todo mejore, cuando tenga más fe, cuando el dolor se vaya, cuando las respuestas lleguen. Y mientras tanto, el presente se le escapaba entre los dedos. Esa tarde, mientras caminaba sin prisa, comprendió que había cometido otro error profundo: posponer la vida en nombre de un futuro ideal. Creía que la paz estaba adelante, cuando en realidad siempre había estado aquí. Elías se dio cuenta de que incluso su espiritualidad estaba llena de aplazamientos. Oraba pensando en lo que sería después, no en lo que era ahora. Agradecía por lo que esperaba recibir, pero rara vez por lo que ya tenía. Vivía proyectado, nunca arraigado, y ese desarraigo lo mantenía inquieto, ansioso, incapaz de descansar. La paz espiritual, entendió entonces, no se encuentra en el mañana, sino en la presencia consciente del hoy. Mientras observaba a las personas pasar, notó algo que nunca antes había valorado: la vida seguía ocurriendo, con o sin sus certezas. Risas, conversaciones, pasos apurados, silencios compartidos. Todo era real, tangible, presente, y él había estado ausente de su propia historia, atrapado entre recuerdos que dolían y futuros que aún no existían. Ese fue otro error que lo había alejado de la paz: no habitar plenamente el momento que se le había dado. Elías comenzó a notar cómo su mente saltaba constantemente de un pensamiento a otro, como si temiera quedarse quieta. Ese ruido interior lo agotaba. Comprendió que la paz no podía entrar en un corazón que siempre estaba en otra parte. La presencia no era pasividad, era atención. Era elegir estar, aun cuando el momento no fuera perfecto. Esa noche, decidió hacer algo simple pero radical para él: detenerse. Preparó una comida sencilla, comió sin prisas, sin distracciones. Escuchó el sonido de la casa, el latido de su respiración. En ese gesto cotidiano descubrió una verdad olvidada: lo sagrado no siempre está en lo extraordinario, muchas veces habita en lo común. Y había pasado tanto tiempo buscándolo lejos, que no lo había reconocido cerca. Poco a poco, Elías sintió una calma nueva, distinta a cualquier emoción intensa. No era euforia ni alivio repentino, sino una quietud amable. Comprendió que la paz no exigía que todo estuviera resuelto, solo que él estuviera presente. Pero junto a esa comprensión apareció otra inquietud. Para vivir plenamente el presente, tendría que aprender a soltar la necesidad de aprobación, esa voz externa que durante años había dirigido muchas de sus decisiones. La necesidad de aprobación había guiado a Elías más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante años, muchas de sus decisiones no nacieron de la convicción, sino del deseo de ser aceptado, reconocido, validado. Aquella noche, mientras repasaba su día en silencio, comprendió que ese anhelo constante de agradar había sido otro error que lo alejaba de la paz espiritual: vivir según las expectativas ajenas y no desde la verdad interior. Elías se dio cuenta de cuántas veces había dicho sí cuando quería decir no, de cuántas veces había callado para no incomodar, de cuántas veces había moldeado su fe para encajar mejor. Sin notarlo, había permitido que las opiniones externas definieran su valor. Y así, su vida espiritual se volvió frágil, dependiente de aplausos silenciosos o de la ausencia de críticas. La paz no puede sostenerse cuando el corazón vive pendiente de miradas ajenas. Esa necesidad de aprobación también había contaminado su relación con Dios. Oraba de la forma correcta, decía las palabras adecuadas, buscaba parecer fuerte incluso ante Él. Como si Dios necesitara una versión pulida de su alma. Ese fue otro error profundo: confundir espiritualidad con apariencia. En lugar de autenticidad, ofrecía una imagen. En lugar de verdad, ofrecía esfuerzo. Elías recordó momentos en los que actuó en contra de su conciencia por miedo a decepcionar. Cada una de esas decisiones dejó una marca silenciosa, una pequeña fractura interior. Porque cuando uno se traiciona a sí mismo repetidamente, la paz comienza a retirarse. No como castigo, sino como señal. El alma se inquieta cuando deja de ser escuchada. Poco a poco, comenzó a aceptar una verdad incómoda: no todos entenderían su camino, y no todos estarían de acuerdo. Y eso estaba bien. La paz espiritual no se negocia para agradar. Nace cuando uno se alinea con la verdad, aunque eso implique incomodidad, soledad momentánea o incomprensión.
Elías sintió miedo al pensar en soltar esa necesidad, pero también alivio, como si se quitara una máscara que llevaba demasiado tiempo puesta. Esa noche, por primera vez, habló con Dios sin cuidar la forma. No intentó sonar correcto ni fuerte, solo fue honesto. Admitió su cansancio de fingir, su miedo a no ser suficiente, su deseo profundo de descansar en algo que no dependiera de la opinión ajena. Y en esa sinceridad, sintió una ligereza nueva. No era aún paz plena, pero sí libertad. Y la libertad siempre prepara el camino. Sin embargo, al soltar la aprobación externa, Elías se encontró frente a un vacío inesperado. Si ya no vivía para agradar, ¿desde dónde iba a decidir? Esa pregunta lo llevó a enfrentar otro error aún más profundo: haber vivido desconectado de su propósito, caminando sin una dirección clara, esperando que otros le dijeran quién debía ser. El vacío que apareció cuando dejó de buscar aprobación no era oscuro, pero sí desconcertante. Elías había vivido tanto tiempo reaccionando a lo que otros esperaban de él, que ahora no sabía con claridad qué deseaba realmente. Esa confusión lo llevó a reconocer otro error fundamental que había marcado su camino: vivir sin un propósito consciente. No porque no tuviera sueños, sino porque nunca se detuvo a discernir cuáles nacían de su llamado y cuáles eran solo expectativas heredadas. Durante años, Elías avanzó por inercia. Tomó decisiones correctas en apariencia, pero desconectadas de su interior. Hacía lo que se suponía que debía hacer, no lo que verdaderamente estaba alineado con su esencia. Y así, su vida espiritual se volvió un complemento, no el centro. La paz no se instala en una vida fragmentada, necesita dirección, sentido, coherencia. Esa noche, Elías recordó momentos en los que sintió una claridad profunda, una certeza silenciosa de estar en el lugar correcto. Eran pocos, pero intensos. En ellos no había ansiedad ni duda, solo una sensación de plenitud serena. Comprendió que el propósito no siempre se manifiesta como una gran misión visible. A veces se revela como fidelidad a lo pequeño, como coherencia diaria, como decisiones tomadas desde la verdad y no desde el miedo. El error había sido esperar que el propósito se revelara sin búsqueda, sin silencio, sin disposición. Elías quería dirección, pero evitaba detenerse lo suficiente para escuchar. Confundía movimiento con avance, y así, se mantenía ocupado, pero no enfocado. La paz espiritual no acompaña la prisa sin sentido, acompaña al que camina sabiendo hacia dónde va, aunque el camino sea largo. Decidió entonces hacer algo que nunca había hecho con seriedad: preguntarse no qué quería lograr, sino en quién quería convertirse. Esa pregunta cambió todo, porque dejó de medir su vida por resultados externos y comenzó a observar sus frutos internos: paz, paciencia, amor, coherencia. Comprendió que un propósito alineado con Dios siempre produce vida, incluso cuando no produce aplausos. Sin embargo, al acercarse a esa verdad, Elías sintió resistencia. Elegir un propósito implicaba renunciar a caminos alternativos, aceptar límites, decir no a ciertas oportunidades. Y ese miedo a renunciar reveló otro error silencioso: querer todas las puertas abiertas, aunque eso impida cruzar alguna. La paz requiere decisión, y decidir siempre implica soltar. Al finalizar la noche, Elías sintió que algo comenzaba a ordenarse dentro de él. No tenía todas las respuestas, pero ya no caminaba a ciegas. Aún así, quedaba un desafío más: aprender a sostener ese propósito en medio de la rutina diaria, sin perderlo entre el cansancio, las obligaciones y el ruido constante del mundo. Elías descubrió pronto que encontrar un propósito no garantizaba vivirlo. La rutina tenía una forma sutil de desgastar incluso las convicciones más profundas. Los días se llenaban de tareas, responsabilidades, urgencias pequeñas que, una tras otra, iban empujando lo esencial hacia el fondo. Y así reconoció otro error que había repetido durante años: descuidar lo importante por atender solo lo urgente. Sin darse cuenta, había permitido que el ruido diario ahogara la dirección que tanto había buscado. Al principio, el propósito se sentía claro, pero con el paso de los días, Elías notó cómo su atención se fragmentaba. Comenzaba la mañana con buenas intenciones y la terminaba exhausto, reaccionando más de lo que elegía. No era falta de fe, era falta de cuidado. Comprendió que la vida espiritual no se sostiene solo con grandes decisiones, sino con pequeñas elecciones constantes. Y había subestimado ese detalle. Otro error se hizo evidente: creer que la motivación sería permanente. Elías esperaba sentir siempre el mismo entusiasmo que lo había impulsado al inicio. Cuando ese fuego disminuía, interpretaba que algo estaba mal. No entendía que la constancia es más fiel que la emoción, y que la paz se construye con hábitos, no solo con momentos intensos.
En su interior comenzó a gestarse una tensión nueva. Sabía hacia dónde quería ir, pero se sentía arrastrado por la inercia del día a día. Esa distancia entre intención y acción le robaba la calma, porque nada inquieta más al alma que saber lo correcto y no vivirlo. Elías comprendió entonces que otro error que alejaba la paz era vivir desconectado de la disciplina interior, confundiendo libertad con desorden. Una noche, agotado, se sentó en silencio y aceptó algo que siempre había evitado: no podía sostenerlo todo solo. Necesitaba estructuras, ritmos, espacios sagrados dentro de lo cotidiano, momentos intencionales de silencio, de oración sencilla, de revisión interior. No como obligación, sino como cuidado. La paz no es frágil, pero sí requiere atención. Elías empezó a notar que cuando no cuidaba su interior, reaccionaba con dureza, perdía la paciencia, se alejaba de sí mismo. Y eso no era un fracaso moral, sino una señal de cansancio espiritual. Comprendió que otro error profundo había sido ignorar sus propios límites, creyendo que descansar era rendirse. En realidad, descansar era confiar. Al cerrar el día, Elías sintió una certeza tranquila: la paz no se pierde de golpe, se descuida poco a poco. Pero también se recupera del mismo modo, con pequeños actos fieles. Sin embargo, aún quedaba algo que debía enfrentar. Había pasado tanto tiempo concentrado en hacer y sostener, que había olvidado aprender a recibir. Y esa incapacidad de recibir era otra barrera silenciosa que pronto tendría que mirar de frente. A Elías siempre le había resultado más fácil dar que recibir. Dar consejos, dar tiempo, dar soluciones. Recibir, en cambio, lo incomodaba. Lo hacía sentir vulnerable, dependiente, expuesto. Esa noche, mientras repasaba todo lo que había aprendido en su camino reciente, comprendió otro error profundo que había debilitado su paz espiritual durante años: rechazar lo que no podía controlar, incluso cuando venía como regalo. Había aprendido a valerse por sí mismo desde muy joven. Esa autosuficiencia, que tanto admiraban otros, se había convertido en una barrera invisible. Elías daba, pero no se dejaba cuidar. Escuchaba, pero no se dejaba acompañar. Oraba, pero no se dejaba amar del todo. Y así, su vida espiritual se había vuelto un esfuerzo constante, no un espacio de descanso. Recibir implicaba aceptar que no todo dependía de él. Implicaba reconocer su necesidad. Y ese reconocimiento tocaba una herida antigua: el miedo a ser una carga, a no ser suficiente. Por eso, cuando alguien se acercaba con palabras de apoyo o gestos de cariño, él los minimizaba o los desviaba. Sin darse cuenta, cometía otro error silencioso: cerrar el corazón justo cuando más necesitaba abrirlo. Esa noche, Elías recordó momentos en los que había sentido consuelo genuino, pero lo había rechazado por incomodidad. Recordó oraciones respondidas que no supo reconocer, ayudas que no aceptó, silencios en los que pudo descansar y no lo hizo. Comprendió que la paz no solo se construye con lo que damos, sino también con lo que permitimos recibir. Mientras reflexionaba, algo cambió en su manera de orar. Por primera vez, no pidió fuerza ni claridad. Solo dijo: déjame recibir. Esa frase sencilla lo conmovió más de lo que esperaba, porque recibir no era pasividad, era confianza. Era reconocer que el amor no se gana, se acepta. Elías empezó a notar que cuando se permitía recibir, su dureza interior se suavizaba. La exigencia cedía lugar a la gratitud. Y en ese espacio nuevo, la paz encontraba un lugar donde quedarse un poco más. Sin embargo, recibir también implicaba algo más difícil: aceptar que algunas cosas buenas llegarían de formas que él no había elegido. Y ahí apareció otra resistencia profunda. Porque junto al regalo, a veces venía la espera. Junto al consuelo, la incertidumbre. Elías entendió que todavía había algo que aprender: como mantener la paz cuando no entendía el camino, cuando el sentido no era inmediato, cuando la fe debía caminar sin mapas. No entender siempre había sido una de las mayores incomodidades de Elías. Su mente buscaba explicaciones, razones claras, causas visibles. Cuando no las encontraba, aparecía la inquietud. Esa noche comprendió que otro de los errores que más lo habían alejado de la paz espiritual era creer que la comprensión total era un requisito para confiar. Había condicionado su fe a la lógica, como si solo pudiera avanzar cuando todo tuviera sentido. Durante años, Elías había confundido claridad con control. Pensaba que entender cada paso lo protegería del dolor, de la decepción, del fracaso. Pero la vida no funcionaba así. Muchas de las cosas que más lo habían transformado llegaron sin explicación previa. Aún así, él se resistía a aceptar lo incomprensible, y esa resistencia lo mantenía tenso, vigilante, incapaz de descansar.
Al mirar atrás, se dio cuenta de cuántas veces se había detenido esperando entender antes de avanzar, o cuántas veces retrocedió por miedo a equivocarse. Ese hábito lo llevó a otro error silencioso: paralizarse por exceso de análisis. Pensar demasiado lo alejaba del presente, de la acción sencilla, de la confianza viva. La paz no habita en la mente saturada de preguntas sin espacio para el misterio. Esa noche, Elías recordó una frase que alguna vez había escuchado y que ahora cobraba sentido: la fe no elimina las preguntas, pero nos permite caminar con ellas. Comprendió que exigir respuestas inmediatas era una forma de negarse a crecer, porque crecer implica atravesar etapas de oscuridad, de duda, de no saber. Y esas etapas no eran señales de fracaso espiritual, sino parte del proceso. Mientras oraba en silencio, Elías notó que su inquietud disminuía cuando dejaba de buscar explicaciones y simplemente permanecía. Permanecer en la incertidumbre, sin huir ni forzar respuestas, era un acto de valentía. Y en ese acto descubrió una calma nueva, distinta a la seguridad intelectual, pero más profunda. Sin embargo, aceptar el misterio implicaba también soltar el juicio constante. Elías se dio cuenta de que no solo exigía respuestas a la vida, sino que se juzgaba duramente por no tenerlas. Ese juicio interior era otro error que lo alejaba de la paz: tratarse con dureza en los momentos de duda, como si dudar fuera una falta, cuando en realidad era una invitación a confiar más allá de la razón. Al cerrar los ojos, Elías sintió que algo se aflojaba dentro de él. No entendía todo, pero ya no necesitaba hacerlo. Y en ese descanso, apareció una nueva claridad: la paz no es ausencia de preguntas, sino presencia de confianza. Aún así, sabía que el camino no estaba completo. Había aprendido a aceptar no entender, pero todavía debía aprender a permanecer fiel incluso cuando no sentía nada. Ese sería el siguiente desafío. El silencio interior no siempre era reconfortante. A veces, para Elías, era inquietante. Había aprendido a asociar la presencia de Dios con emociones intensas, con consuelo palpable, con respuestas claras. Por eso, cuando no sentía nada, pensaba que algo estaba mal. Esa idea lo llevó a reconocer otro error que durante años le robó la paz espiritual: confundir la ausencia de emoción con la ausencia de Dios. Elías recordó etapas de su vida en las que la fe se sentía viva, casi tangible. Orar lo llenaba de entusiasmo, de lágrimas, de una energía que lo impulsaba. Pero esos momentos no duraron para siempre. Llegaron días secos, oraciones silenciosas, una sensación de vacío que lo desconcertaba. En lugar de permanecer, se inquietaba. Buscaba estímulos nuevos, palabras más fuertes, experiencias más intensas. Y así, su espiritualidad se volvió dependiente de la emoción. Ese fue otro error profundo: buscar sentir en lugar de ser fiel. Elías había olvidado que las emociones son pasajeras, pero la fe es una decisión. Cuando la emoción desaparecía, él dudaba de todo. Pensaba que había retrocedido, que había fallado, que la paz se había ido. No entendía que la paz madura no siempre se siente, a veces simplemente sostiene. Durante una de esas noches sin respuestas, Elías decidió quedarse. No huir del silencio, no forzarlo, solo estar. Permanecer sin sentir nada fue, paradójicamente, uno de los actos más difíciles y más sinceros de su camino. Porque permanecer sin recompensa emocional exigía una confianza más profunda que cualquier entusiasmo momentáneo. Poco a poco comprendió que la fidelidad silenciosa construye una paz más estable que la emoción intensa. La emoción sube y baja, la fidelidad arraiga. Y él había pasado demasiado tiempo persiguiendo sensaciones, descuidando la constancia. Ese hábito lo había cansado, confundido y llevado a pensar que la vida espiritual era una montaña rusa. Al aceptar la sequedad sin juzgarla, algo cambió. Elías dejó de exigirse sentir algo especial. Simplemente estuvo. Y en ese estar, sin expectativas, descubrió una quietud diferente, más profunda. No era alegría ni tristeza, era presencia. Y esa presencia era suficiente. Sin embargo, al soltar la dependencia emocional, Elías se dio cuenta de que aún quedaba otro error por enfrentar. Había pasado tanto tiempo buscando experiencias espirituales elevadas, que había descuidado el amor concreto hacia los demás. Y sin amor vivido, la paz no puede sostenerse por mucho tiempo. El amor concreto siempre había sido más exigente que cualquier reflexión espiritual. Elías lo comprendió al mirar su vida con honestidad. Había pensado mucho, sentido mucho, buscado mucho, pero no siempre había amado bien. Ese descubrimiento lo llevó a reconocer otro error esencial que lo había alejado de la paz espiritual: separar la fe de la vida cotidiana.
Había construido una espiritualidad interiormente rica, pero exteriormente limitada. Durante mucho tiempo, Elías creyó que amar era una emoción, una intención noble, un deseo sincero. Sin embargo, la vida le mostró que el amor verdadero se revela en gestos simples, repetidos, a veces incómodos. Escuchar cuando no tenía ganas, perdonar cuando dolía, servir cuando estaba cansado. Y ahí entendió que había evitado ese amor concreto porque lo exponía, lo sacaba de sí mismo, lo obligaba a morir un poco a su comodidad. Ese fue otro error profundo, vivir una fe que no se encarna. Elías reflexionaba sobre la paz, pero reaccionaba con impaciencia. Oraba por humildad, pero defendía su orgullo. Buscaba comprensión, pero juzgaba con rapidez. Esa incoherencia interior le robaba la paz, porque el alma se inquieta cuando no hay unidad entre lo que se cree y lo que se vive. Recordó ocasiones en las que pudo haber sido más compasivo y eligió el silencio. Momentos en los que prefirió tener razón antes que amar. Decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que fueron endureciendo su corazón. La paz espiritual no se sostiene en un corazón cerrado, aunque esté lleno de buenas intenciones. Esa tarde, Elías comprendió algo esencial. Amar no era un añadido a su camino espiritual, era el camino mismo. Sin amor vivido, todo lo demás se volvía estéril. La oración sin amor se seca. La fe sin amor se vuelve ideología. Y la búsqueda de paz sin amor termina siendo un refugio egoísta. Decidió entonces empezar de manera sencilla. No con grandes gestos, sino con presencia real. Escuchar de verdad. Pedir perdón sin justificarse. Ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Y en esos actos pequeños comenzó a experimentar una paz distinta, más estable, menos dependiente de su mundo interior. Sin embargo, amar así también lo confrontó con una última resistencia. Amar implicaba dejar de ser el centro. Y esa renuncia final al ego, tan sutil, tan persistente, era el último gran obstáculo que debía atravesar para que la paz pudiera, por fin, quedarse. Renunciar a ser el centro no fue un acto heroico ni inmediato para Elías. Fue, más bien, un proceso lento, casi imperceptible, que comenzó cuando dejó de preguntarse constantemente cómo se sentía y empezó a preguntarse a quién podía amar. Durante años, su mundo interior había girado alrededor de sus propias luchas, sus heridas, su búsqueda de paz. Y aunque ese camino había sido necesario, también había escondido otro error profundo: convertir la espiritualidad en un viaje excesivamente centrado en uno mismo. Elías comprendió que incluso la búsqueda de paz puede volverse egoísta cuando solo sirve para protegerse del mundo, en lugar de abrirse a él. Había querido sanar para estar tranquilo, no siempre para amar mejor. Y esa diferencia, sutil pero decisiva, explicaba por qué la paz se le escapaba una y otra vez. La paz verdadera no se acumula, se comparte. Al observar sus reacciones diarias, notó cuántas veces se defendía, se justificaba, se explicaba. Cuánta energía gastaba en sostener una imagen, en proteger su punto de vista, en demostrar que tenía razón. Ese esfuerzo constante lo agotaba. Y ahí reconoció otro error silencioso: confundir dignidad con necesidad de afirmarse. No entendía que podía ser firme sin ser rígido, claro sin ser dominante, fiel sin imponerse. Poco a poco, Elías empezó a soltar esa necesidad. No porque dejara de importarle su vida, sino porque dejó de absolutizarla. Escuchó más. Interrumpió menos. Permitió que otros ocuparan espacio sin sentir que él desaparecía. Y descubrió algo inesperado. Al dejar de girar sobre sí mismo, su interior se aquietaba. La paz no venía de sentirse importante, sino de sentirse conectado. Esa noche, en una oración sencilla, Elías reconoció que muchas de sus inquietudes nacían del deseo de control y protagonismo. Quería que su proceso fuera visible, claro, ordenado. Pero la vida no siempre funciona así. Soltar el ego implicaba aceptar la sencillez, incluso el anonimato. Y ese pensamiento, que antes lo habría incomodado, ahora le resultó liberador. Sin embargo, al soltar el centro, Elías enfrentó un temor final. Si ya no se definía por sus logros, sus luchas ni su imagen espiritual, ¿quién era entonces? Esa pregunta, lejos de inquietarlo, empezó a abrir un espacio nuevo. Un espacio donde la paz no dependía de lo que hacía o sentía, sino de algo más profundo que estaba a punto de descubrir. La pregunta ¿quién soy? Dejó de inquietar a Elías cuando dejó de buscarla en sus logros, en sus errores o incluso en su proceso espiritual. Durante mucho tiempo había definido su identidad por lo que hacía, por lo que superaba, por lo que sentía. Y sin darse cuenta, ese hábito se convirtió en otro error profundo que lo alejaba de la paz: construir su identidad sobre bases inestables. Todo lo que cambia,
emociones, circunstancias, resultados, no puede sostener una paz duradera. Elías comenzó a entender que su identidad no necesitaba ser conquistada ni demostrada. No era una meta, era un punto de partida. Esa idea lo liberó de una presión constante que había llevado durante años. Ya no tenía que probar nada. No tenía que justificar su valor ni ante los demás ni ante sí mismo. Ese descanso interior fue nuevo, casi desconcertante. Recordó cuántas veces había presentado al mundo desde una versión editada de sí mismo. El fuerte, el que sabía, el que tenía respuestas. Esa construcción le dio reconocimiento, pero también soledad, porque nadie podía acercarse a lo que no era real. Y así, otro error se hizo evidente, temer mostrarse tal como era. La paz no convive con la máscara, necesita verdad. Cuando Elías empezó a aceptar su identidad como un regalo y no como una tarea, algo profundo se acomodó dentro de él. No era perfecto, ni completo, ni terminado, pero era suficiente. Y esa suficiencia no venía del esfuerzo, sino del amor recibido. Por primera vez, no se miró con exigencia, sino con pertenencia. Esa noche, al cerrar los ojos, sintió una presencia serena. No una emoción intensa, no una respuesta clara, sino una certeza silenciosa. No estaba solo, nunca lo había estado. Y esa certeza sostuvo su corazón con una firmeza que no había conocido antes. La paz comenzó a sentirse menos frágil, más estable. Sin embargo, aceptar una identidad recibida implicaba una última rendición, dejar de resistirse al cambio continuo. Porque aunque su valor no cambiara, su vida sí lo haría. Y aprender a caminar con paz en medio del cambio era el último aprendizaje que Elías debía integrar para cerrar el círculo de su búsqueda. El cambio ya no asustaba a Elías como antes, pero tampoco le resultaba fácil. Había aprendido que su valor no dependía de las circunstancias. Sin embargo, cada transformación traía consigo una pérdida. Y fue entonces cuando reconoció otro error que durante años había erosionado su paz espiritual: resistirse al cambio por miedo a perder lo conocido. Aunque lo conocido doliera, le daba una sensación de control. Lo nuevo, en cambio, exigía confianza. Elías comprendió que muchas de sus inquietudes no venían de lo que estaba viviendo, sino de su resistencia a aceptarlo. Luchaba contra los procesos naturales de la vida, cierres, transiciones, finales necesarios. Se aferraba a etapas que ya habían cumplido su propósito. Y así, su corazón vivía en tensión constante, incapaz de descansar en el presente. Aceptar el cambio no significaba negar el dolor, significaba dejar de pelear contra él. Elías había pasado demasiado tiempo preguntándose por qué las cosas no eran como antes, en lugar de preguntarse qué estaban haciendo ahora. Ese hábito lo llevó a otro error silencioso: idealizar el pasado y desconfiar del futuro. La paz no habita en ninguno de los dos, habita en el paso que se da hoy. Mientras caminaba por un sendero conocido, notó detalles que antes había ignorado: hojas nuevas, ramas caídas, señales claras de transformación. La vida no se detenía para explicarse. Simplemente seguía creciendo. Y en ese crecimiento constante había una sabiduría que él estaba empezando a respetar. Resistirse al cambio era resistirse a la vida misma. Esa tarde, Elías hizo algo que nunca había hecho conscientemente: bendijo un cierre. Agradeció lo que fue, incluso lo que dolió. No con nostalgia, sino con reconocimiento. Y al hacerlo, sintió como algo se soltaba dentro de él. No fue tristeza ni alegría, sino una paz sobria, madura. La paz que llega cuando uno deja de retener lo que ya no le pertenece. Pero mientras aprendía a soltar etapas, Elías descubrió un temor más profundo: confiar en que incluso los cambios que no elegía podían conducirlo al bien. Esa confianza total, sin reservas, era el último paso que aún no se atrevía a dar. Y sabía que sin darlo, la paz seguiría siendo parcial. La confianza total no llegó como una certeza repentina, sino como una decisión silenciosa. Elías entendió que podía seguir esperando a sentirse seguro para confiar. O confiar para empezar a sentirse seguro. Durante años había cometido otro error que ahora veía con claridad: querer entenderlo todo antes de entregarse. Había condicionado su paz a la comprensión completa, sin aceptar que la fe auténtica comienza donde el control termina. Confiar sin garantías lo enfrentó a su vulnerabilidad más profunda. Ya no podía negociar con el futuro ni protegerse de cada posible herida. Y, paradójicamente, fue ahí donde la paz empezó a afirmarse. No como una emoción constante, sino como una base firme. Elías descubrió que la paz espiritual no elimina la incertidumbre, la vuelve habitable. Recordó cuántas veces había pedido señales claras, respuestas inmediatas,
caminos definidos. ¿Y cuántas veces, al no recibirlos, se había cerrado, dudado, endurecido? Ese hábito había sido otro error persistente, exigir pruebas en lugar de aprender a caminar. La vida espiritual no se recorre con mapas detallados, sino con pasos confiados. Esa noche, Elías pronunció una oración distinta. No pidió explicaciones ni soluciones. Solo dijo, aquí estoy. Fue una oración breve, desarmada, sin adornos. Y en esa sencillez sintió algo que no había sentido antes: descanso. No porque todo estuviera claro, sino porque ya no estaba luchando contra lo incierto. Al aceptar que no controlaba el rumbo completo, Elías dejó de anticipar el fracaso, el abandono, la pérdida. Comprendió que vivir anticipando el dolor lo había alejado del presente y, con ello, de la paz. Confiar significaba habitar el ahora, sin garantías, pero sin miedo paralizante. Y aunque aún no lo sabía con palabras, su corazón empezaba a comprender la lección final. La paz espiritual no se alcanza cuando todo está resuelto, sino cuando uno decide caminar incluso sin respuestas. Solo quedaba integrar esa confianza en la vida diaria, en cada decisión, en cada día común. Ahí se cerraría el viaje y comenzaría algo nuevo. Elías comprendió finalmente que la paz espiritual no es un destino, sino un camino. No se trata de eliminar las dificultades, las emociones contradictorias o la incertidumbre. Se trata de aprender a caminar con ellas, con fe, humildad y amor. Cada error que lo había alejado, cada miedo que lo había detenido, cada orgullo que lo había endurecido, había sido también una lección silenciosa. La paz no se impone, se construye desde la sinceridad, la aceptación y la entrega. Al mirar su vida, Elías vio cómo los pequeños cambios, los actos de amor, la disposición a recibir, la aceptación del presente y la confianza sin garantías lo habían transformado lentamente. Entendió que la verdadera espiritualidad no está en los momentos grandiosos, sino en la fidelidad cotidiana, en las decisiones simples, en la paciencia diaria, en la entrega constante al proceso que Dios guía. Y mientras la luz del amanecer acariciaba su rostro, sintió que la paz no estaba en un lugar lejano, sino siempre cerca, esperando ser reconocida, acogida y vivida. La paz, comprendió, se encuentra en la coherencia entre lo que somos, lo que sentimos y lo que elegimos cada día. Si esta historia te ha inspirado y te ha ayudado a reflexionar sobre tu propio camino, te invitamos a seguir acompañándonos en este canal. Aquí encontrarás más videos llenos de enseñanzas, historias y reflexiones que te acercarán a la paz espiritual y al crecimiento interior. Suscríbete, comenta y comparte tu experiencia. Tu participación hace que esta comunidad crezca y que juntos podamos aprender a vivir con más amor, presencia y fe. No olvides que cada paso hacia tu paz cuenta, y queremos recorrer ese camino contigo.